reencarnación del dios de la espada más fuerte. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 1121. Cofre del tesoro legendario inferior. Cuando Endless Scars caminó lentamente hacia Shifen, ella evaluó al hombre con cuidado. Aunque no podía ver la apariencia de Shifen debido a la capa negra, la curiosidad llenó sus ojos. Shifen también observó Endless Scars, una de las figuras legendarias del dominio de Dios en el pasado. La mujer tenía ojos claros y brillantes, cejas curvas y pestañas gruesas. Un toque de rosa coloreó su piel prístina de jade blanco. Sus delgados y suaves labios eran tan fascinantes como un rubí. Cuando reveló una sonrisa, pudo cautivar a cualquier jugador. Shifen tuvo que admitir que incluso Gentle Snow, a quien todos llamaban una diosa, se quedó corto en comparación con Endless Scars. Líder del gremio, esa belleza parece interesada en ti, dijo Blackie, riéndose suavemente. En lugar de responder, Shifen puso los ojos en blanco. Aunque otros podrían luchar por una belleza como la atención de Endless Scars, Shifen sabía lo costoso que era. Sabía muy bien qué tipo de persona era Endless Scars. Aunque tenía una expresión de interés, parecía una niña que acababa de encontrar un juguete nuevo, sus pensamientos eran tan puros como todos suponían. No fue diferente a su actitud hacia Brezeuine. Si la señorita Endless quiere preguntar por qué cambiamos nuestros planes tan abruptamente, creo que ya lo has descubierto después de ver esas 5 formas de vida especiales. No es que queramos retirarnos de nuestra transacción. Somos simplemente impotentes para ayudar. Si la señorita Endless no tiene otros asuntos que discutir, nos despediremos. Shifen tomó la iniciativa de despedirse de la mujer. Aunque no sabía qué había dentro del arca caída que podría tentar a la fiesta del té de medianoche, ya no quería asociarse con el equipo de aventureros. Por favor, espera. Deseo representar a la fiesta del té de medianoche para agradecerles. Si no fuera por su orden de huir, ya estaríamos muertos. Aquí hay 1,000 cristales mágicos. Tómelos como un regalo de agradecimiento y separémonos como amigos, dijo Endless Scars. Luego recuperó una bolsa gris de piedras preciosas y se la entregó a Shifen. Todos los miembros de Midnight Tea Party quedaron atónitos. ¿Qué estaba pasando aquí? No solo Endless Scars cuestionó las intenciones de Shifen, sino que también le dio 1,000 cristales mágicos en señal de gratitud. Ella estaba loca. Esta hermosa hermana mayor es simplemente demasiado rica. Cuando Violet Cloud vio la bolsa de tela de 1,000 cristales mágicos, incluso ella quería ser voluntaria para convertirse en la hermana pequeña de Endless Scars. Incluso los gremios grandes dudarían antes de regalar 1,000 cristales mágicos, pero Endless Scars lo hizo sin parpadear. Aunque Shifen quería decir algo, Endless Scars rápidamente siguió diciendo suavemente. Aunque nuestra transacción ha fallado, me gustaría realizar otro intercambio. Entraremos juntos al arca caída y dividiremos los artículos 30 y 70. ¿Qué tal? La oferta de Endless Scars sorprendió a todos los jugadores presentes. Señorita Endless, vio a los monstruos que vigilaban la entrada. En esta etapa del juego, no tenemos ninguna posibilidad contra ellos. Shifen no podía entender lo que estaba pasando por la mente de Endless Scars. Esas 5 formas de vida especiales no eran cosa de risa. Incluso él no confiaba en derribarlos. Las formas de vida especiales eran extremadamente raras en el dominio de Dios. Eran armas que los dioses habían diseñado específicamente para la guerra. Como títeres, poseían vida eterna. También tenían el poder de la inmortalidad. Incluso si los jugadores los mataran, resucitarían. Además, revivirían un poco más fuerte que antes. En general, solo tomó 10 minutos para resucitar estas formas de vida especiales, y algunos de los monstruos más poderosos tardaron aproximadamente 1 hora. Además, estos monstruos no dejaron caer ningún botín. Por lo tanto, los jugadores generalmente mantienen su distancia. Había que admitir que estas formas de vida especiales eran excelentes guardianes. ¿Qué pasa si te digo que hay un cofre del tesoro legendario inferior dentro? Preguntó Endless Scars cuando vio la falta de interés de Shifen. Sonriendo débilmente, continuó. Según lo que he descubierto, debería haber más de un cofre del tesoro legendario inferior dentro. Además, hay muchos cofres de tesoros épicos. Mi mapa puede llevarnos a estos cofres del tesoro y permitirnos evitar las trampas. ¿Estás seguro de que no estás interesado?
El arca caída había sido una de las armas finales en la Gran Guerra Antigua. El objeto había sido dejado atrás por los dioses antes de que muriera. Ayúdenme. Dijo. ¿Qué había olvidado? Los dioses dejarlos en su interior. ¿Por qué no? Antes de su muerte. ¿No te gusta la comida? ¿Por qué no? ¿Qué? Ya no hay. Dijo. ¿Dónde se encuentran los artículos en la casa? Publicaron los objetos del interior del templo antes de la muerte. Ayúdate. Ayúdame y dejadlo. Agregó. Sabía que Dios te dejó todo el mundo. Dijo la fuente. Page 4:4. Antes de que murieran, los dioses lo dejaron atrás de su vida. ¿Por qué no? ¿A quién me gusta? ¿Cómo? Los objetos del pasado habían desaparecido. Los dioses los habían dejado. Antes de su muerte habían muerto por la fuerza que tenían. ¿Sabías que sí? ¿Por qué no? ¿De qué? ¿Lo entiendes? ¿Qué? Atrás de la casa, a mi lado. Le habían dejado. Los dioses se habían quedado atrás antes de morir, según los otros dioses que se encuentran los NPC, considerarían incluso el artículo más común como un tesoro, y mucho menos los jugadores. ¿Tienes un mapa? Shifen miró a Endless Scars, estupefacto. Estaría mintiendo si dijera que no estaba interesado en el arca caída. Sin embargo, obtener estos tesoros no fue tan fácil. Para los jugadores actuales, activar cualquiera de las trampas en el interior resultaría en la muerte. Por lo tanto, incluso después de eliminar a los monstruos en el arca caída, muy pocos jugadores habían estado dispuestos a explorarlo en el pasado. De hecho, después de que los monstruos abisales habían sido eliminados, una gran cantidad de jugadores y gremios se habían apresurado en el arca caída. Sin embargo, al final, solo unos pocos habían escapado con sus vidas. Prácticamente el 99,9% de los jugadores que ingresaron al arca habían muerto en la región exterior. Incluso si uno lograra llegar a la región interior del arca, tendrían que lidiar con trampas aún más poderosas. Como resultado, muy pocos fueron capaces de abandonar el arca con ninguno de sus tesoros. Los jugadores habían llegado a amar y despreciar el arca caída. Sin embargo, sería una historia diferente si tuvieran un mapa. Además de los monstruos abisales despiertos y algunas formas de vida especiales, el arca caída no tenía vida. Las trampas serían su principal problema después de ingresar al arca. Un mapa de las diversas trampas del arca era el equivalente a un pase gratuito a sus tesoros. Mientras tuvieran cuidado de evitar los monstruos abisales y las formas de vida especiales, podrían obtener los tesoros del arca sin obstáculos. Shifen finalmente entendió la atracción de Breezewine y Endless Scars por el arca caída y por qué estarían dispuestos a gastar 4000 cristales mágicos para contratar a su equipo durante una hora. Eso es correcto. Si no me crees, échale un vistazo. Aunque es solo un fragmento, puede llevarnos a la región interior del arca caída, dijo Endless Scars. Luego sacó un mapa roto con solo 2/5 del original y se lo mostró a Shifen. El nombre del artículo era Fallen Ark Map. Sin embargo, si Shifen deseaba verlo en detalle, necesitaba el permiso del propietario. Puedo ayudarte a entrar. Sin embargo, tengo una condición. Después de pensar un poco en el asunto, Shifen finalmente decidió correr el riesgo. En el pasado, incluso los jugadores de objetos más inferiores asegurados desde el área interior del arca caída eran objetos épicos. Si uno tuviera suerte, incluso podría obtener un objeto legendario fragmentado. Un objeto legendario fragmentado. Con uno de esos objetos, el poder de combate de un jugador se dispararía. Si pudiera obtener uno, el objeto mejoraría en gran medida sus posibilidades de éxito tanto en la arena oscura como en el concurso para Thunder Island. En cuanto a los monstruos abisales que serían liberados, en su mayoría deambularían por las regiones internas de Crying Ghost Ridge. Su equipo aún podría moler trolls en la región exterior. El único inconveniente fue una tasa de caída ligeramente menor para Green Bombi. Endless Scars solo había querido probar a Shifen con su oferta. Sin embargo, al escuchar la respuesta segura de Shifen, un pequeño destello de esperanza se mostró en sus ojos perfectos. Siempre y cuando sus condiciones no sean demasiado escandalosas, puedo aceptarlas en nombre del líder de nuestro equipo, respondió Endless Scars directamente, sonriendo levemente. Era como si hubiera adivinado desde hacía mucho tiempo los pensamientos de Shifen. Señalando el mapa en la mano de Endless Scars, Shifen dijo en un tono no negociable. Dame una copia del mapa del arca caída. Una vez dentro, iremos por caminos separados y aceptaremos un pacto de no agresión.
Lo que cada uno salga dependerá de nuestras habilidades. Capítulo 1122. Fundación Mágica Rai. La conversación de Endless Scars con Shifen había sido privada. Los otros jugadores no habían escuchado su discusión. Sin embargo, cuando los miembros de Midnight Tea Party vieron el ceño de Endless Scars, se sorprendieron. Endless Scars nunca había revelado tal expresión a lo largo de su tiempo en el equipo. Incluso cuando los monstruos casi aniquilaron a su equipo, nada parecido a un ceño había aparecido en su rostro. Proponer otra. Nuestro equipo no puede aceptar esa condición, dijo Endless Scars después de pensar en el asunto. Mirando directamente a Shifen, dijo seriamente. El mapa en sí es un pase al arca caída. Si lo tienes, puedes entrar en el arca más de una vez. Sin duda, esto aumentará nuestra competencia por el tesoro del arca. Con la importancia del Fallen Ark, creo que ninguna persona en su sano juicio estaría de acuerdo con su propuesta. Además, incluso si nuestro equipo de aventureros no puede ingresar al Fallen Ark en este momento, simplemente podemos regresar cuando somos lo suficientemente fuertes. En cualquier caso, la clave es nuestra. Si no activamos el arca, nadie podrá entrar en él. Lo que estás diciendo es verdad. Sin embargo, parece que no conoces el verdadero secreto del arca caída, dijo Shifen, riéndose. Hacía tiempo que adivinaba la respuesta de Endless Scars. El mapa del arca caída no tenía precio. Naturalmente, no esperaba que la fiesta del té de medianoche solo le hiciera una copia. Sin embargo, la comprensión del equipo de aventureros del arca caída no era rival para él. ¿Qué estás tratando de decir? Aunque Endless Scars tenía sus sospechas, después de escuchar los comentarios confiados de Shifen, estaba aún más segura de que Shifen sabía mucha información sobre el arca caída. Bueno, realmente no importa, incluso si te digo esto. Aunque tienes la llave y el mapa, aún es imposible obtener los objetos dentro del arca caída, explicó Shifen mientras señalaba dónde habían desaparecido las 5 formas de vida especiales. Ustedes mismos han visto lo poderosos que son esos guardias. Sin embargo, los monstruos en el interior son aún más formidables. Si abres el arca, esos monstruos escaparán. Además, esos monstruos, lenta pero seguramente, se harán más fuertes. Si no los manejas adecuadamente, incluso el mapa no te ayudará. Mientras tanto, tengo una manera de lidiar con esos monstruos. Si trabajamos juntos, podemos llegar rápidamente a la región interior del arca. Incluso si no quieres cooperar con nosotros, una vez que abras el arca, aún podemos entrar nosotros mismos. Una vez que el arca esté abierta, nunca se cerrará. Cualquiera podrá entrar. Endless Scars dudó después de escuchar la explicación de Shifen. Aunque no estaba segura de si Shifen estaba diciendo la verdad, si lo estaba, entonces su lado no tenía forma de lidiar con esos monstruos. Su mapa bien podría ser un papel en blanco. Por otro lado, Shifen tenía una forma de combatir este problema. Una vez que el equipo de Shifen ingresara al arca, aunque su progreso sería lento sin el mapa, la fiesta del té de medianoche sufriría una pérdida masiva si se encontraban con algún tesoro. Lo más importante, su equipo no tuvo mucho tiempo. Después de todo, su búsqueda tenía un límite de tiempo. Según sus estimaciones, incluso si se enfocaban en moler y completar sus promociones de clase, lo más lejos que podían alcanzar era el tier, nivel 2, nivel 55 antes de que el límite de tiempo de la misión terminara. En ese nivel y nivel, su equipo podría tener la oportunidad de derrotar a los 5 guardias de entrada. Desafortunadamente, no estaba segura de que pudieran lidiar con los monstruos del arca, que Shifen afirmó que eran mucho más fuertes. Tenía que admitir que el conocimiento de Shifen sobre esos monstruos era invaluable. Muy bien, aceptaré tus condiciones. Sin embargo, debes decirme qué sabes sobre esos monstruos. También tienes que decirme cómo lidiar con ellos. Si lo que dices es cierto, haré una copia del mapa una vez que estemos en el arca. Si me mientes, no obtendrás nada. Endless Scars miró a Shifen. Esta fue la primera vez que no había tenido la ventaja en una negociación desde que se había unido al dominio de Dios. Estaba aún más frustrada porque todavía no conocía las identidades de Shifen y los miembros de su equipo. Eso no será un problema. Una vez que veas por ti mismo, sabrás la verdad, se rió Shifen. Después de que el ejército de varios supergremios sufriera la aniquilación, Crying Ghost Ridge se había convertido en una tierra prohibida para los jugadores en el pasado. Incluso entonces, sin embargo, muchos jugadores habían buscado el tesoro del arca caída. Para lidiar con los monstruos abisales incomparablemente poderosos, estos jugadores habían formado una multitud de planes.
Lamentablemente, ninguno de esos planes había tenido éxito. La parte más ridícula fue que los jugadores solo habían descubierto un método adecuado para tratar con los monstruos después de haber sido derrotados. Ese método implicaba utilizar piedras de mana. Debido al fenómeno especial de mana dentro del arca caída, los monstruos abisales dormidos no pudieron absorber mana para recuperarse. Sin embargo, una vez que el arca caída se desbloqueó, esta perturbación de mana desaparecería. Para recuperar su fuerza, estos monstruos abisales necesitaban urgentemente grandes cantidades de maná. Los cristales mágicos ordinarios no funcionarían. Para esos antiguos monstruos abisales, maná de tal calidad hizo poco para ayudarlos en su recuperación. Solo las piedras de maná eran adecuadas. Cuando llegó el momento, simplemente necesitaba construir una fundación mágica de matriz para mostrar las piedras de maná. Las piedras de mana atraerían a los monstruos abisales, y una vez que se fueran, estos monstruos abisales no podrían regresar al arca por un corto tiempo. Sus equipos podrían entonces buscar el arca con relativa seguridad. Después de lo cual, Shifen y Endless Scars firmaron un contrato. Después de asegurarse de que no hubiera problemas, Shifen hizo que Violet Cloud usara Basic Soul Return en Breezewine. De esta manera, Breezewine no perdería un nivel, y su poder de combate no se vería afectado. Espera aquí por ahora. Todavía necesito prepararme, dijo Shifen antes de entrar solo en el bosque muerto y establecer un punto de teletransportación con el colgante del abismo. Luego usó un pergamino de retorno y se teletransportó a White River City. Tan pronto como Shifen regresó a White River City, pasó el Green Ebony que había obtenido a Melancholic Smile. Aunque solo tenían suficiente para un carro de transporte avanzado, tomó mucho tiempo fabricar uno. Incluso si tuvieran un Master Engineer y un Master Forger, necesitarían cerca de un día. Por lo tanto, cuanto antes comiencen la producción, mejor. Dentro de una de las habitaciones especiales de forja de la empresa de comercialización de velas, Shifen recuperó la piedra filosofal, que había recogido de su almacén privado en su camino de regreso, y comenzó a sintetizar cristales mágicos en piedras de maná. Podía sintetizar una piedra de maná a partir de 50 cristales mágicos. Sin dudarlo, usó los 1,000 cristales mágicos que había obtenido de Endless Scars y terminó con 20 piedras de maná. Eso fue suficiente para atraer a los monstruos abisales del arca 2 veces. Después de lo cual, Shifen hizo 9 rollos de matriz mágica para el dominio polar de 9 estrellas. Una vez que se completaron, usó el colgante Abyss para regresar a Crying Ghost Ridge. Al regresar a la cordillera, Shifen usó 10 piedras de maná para establecer una matriz de fundación mágica lejos del cañón donde residía el arca caída. Con este Fundación Mágica Ray, podría atraer a todos los monstruos abisales del interior del arca. Después de terminar esa tarea, Shifen regresó a su equipo. ¿Ya terminaste tus tareas? Endless Scars le preguntó a Shifen con un tono sospechoso. Solo había pasado una hora más o menos desde que Shifen se había ido. Ni siquiera fue tiempo suficiente para hacer un viaje de ida y vuelta a un pueblo o ciudad. ¿Qué podría hacer en una hora? Originalmente, ella había pensado que Shifen se había ido para reunir refuerzos. Después de todo, con su fuerza actual, derrotar a los 5 monstruos guardianes era imposible. Como mínimo, necesitaban un equipo de 100 expertos. Sin embargo, Shifen no había traído ni un jugador con él. Sin fin, ¿este mocoso está jugando con nosotros?, preguntó Darkwar a través del chat del equipo, enfurecido. Después de que Shifen se fue, Endless Scars le contó a su equipo todo sobre su acuerdo con Shifen. Todos pensaron que las demandas de Shifen eran escandalosas. También pensaron que Shifen estaba mintiendo acerca de cuán poderosos eran los monstruos dentro del arca y que simplemente quería engañarlos por su mapa. El rápido regreso de Shifen solo justificó sus suposiciones. Sin embargo, antes de que Endless Scars pudiera responder, Shifen la golpeó y dijo: «He completado mis preparativos. Sin embargo, durante la batalla, todos deben seguir mis órdenes». Capítulo 1123. Dominio de los monstruos. ¿Tomarás el mando? Los miembros de Midnight Party dispararon miradas despectivas de Shifen. Para los jugadores comunes, el papel del comandante de un equipo no era particularmente importante. Los jugadores ordinarios no tendrían otra opción si un experto como Shifen quisiera guiarlos. Sin embargo, no eran jugadores comunes. Además, incluso el más mínimo error podría resultar en la muerte del próximo bateador. Si murieran y perdieran la pelea, habrían desperdiciado varios días de esfuerzo.
Si no estuvieran absolutamente seguros de su comandante, ¿cómo podrían los expertos en ápice arriesgarse a escucharlo? Habiéndolo conocido recientemente, Shifen era solo un extraño. Podrían dejar que la solicitud de Shifen para el mapa del Arca Caída se deslice. Sin embargo, si pensaba que escucharían sus órdenes, simplemente estaba soñando. Brezewin asintió de acuerdo con las respuestas de sus compañeros de equipo. Tampoco pensó que sería adecuado para Shifen tomar el mando de la fiesta del té de medianoche. Sin embargo, esto no fue porque menospreció las habilidades de Shifen. Más bien, para que uno califique como comandante, uno tenía que familiarizarse con todos los jugadores del equipo. Esto incluyó sus diversos atributos básicos, habilidades, hábitos y muchos otros detalles. Solo al conocer esta información se puede liderar y permitir que todos en el equipo muestren su máximo potencial. Shifen no sabía nada sobre los miembros de Midnight Tea Party. Aunque no sería un problema importante si estuvieran atacando un simple dungeon o un monstruo jefe, tenían la intención de enfrentarse a un Grand Lord de nivel 65 y 4 Great Lords de nivel 63. Cualquier error definitivamente resultaría en bajas. Está bien si no me quieres al mando. Solo te diré nuestra estrategia de ataque. Cuando llegue el momento, trabaja con nosotros, dijo Shifen, sin importarle las miradas hostiles que recibió. Solo, no seré responsable de ninguna víctima. 5 formas de vida especiales trabajando juntas no era cosa de risa. Según la comprensión de Shifen, cada una de esas 5 formas de vida especiales poseía sus propios movimientos finales. Solo, esos movimientos finales podrían no ser tan poderosos, pero combinados, su poder aumentó exponencialmente. Si esas 5 formas de vida especiales cooperaran entre sí, podrían aniquilar sin esfuerzo a un equipo de expertos superiores. Los jugadores necesitaban una comprensión precisa del momento de las habilidades de los jefes. Incluso un ligero error podría resultar en un borrado del equipo. Por lo tanto, había pedido tomar el mando. Eso no será un problema, respondió con confianza Brezewin. Si se produce un borrado de equipo debido a un error de nuestro lado, lo compensaremos en consecuencia. El resto de los miembros del equipo también estuvieron de acuerdo con el acuerdo. Por lo menos, esto era mucho mejor que recibir órdenes de un extraño. Después de lo cual, Shifen comenzó a asignar tareas. En realidad, había muy poco que Midnight Tea Party necesitara hacer. Como Brezewin había asumido, Shifen no estaba muy familiarizado con los miembros de Midnight Tea Party. Por lo tanto, no les había asignado ninguna tarea particularmente importante. El equipo de aventureros tuvo que suministrar principalmente 9 clases mágicas para mantener la matriz mágica de dominio polar de 9 estrellas. Shifen les dijo a los otros 9 jugadores que distraigan a 2 de las patrullas caídas. Ni siquiera tenían que concentrarse en dañar a los Great Lords. En cuanto a Brezewin, tuvo que desbloquear el arca, por supuesto. Zerowin trataría con el capitán de la guarnición caída y las 2 patrullas caídas restantes. Después de que Shifen terminó de asignar tareas, ambos equipos comenzaron a inspeccionar sus armas, equipos, pociones y pergaminos. Más tarde, mientras el líder mantiene la matriz mágica, yo tomaré el mando. Es mejor que no avergüencen a nuestro equipo, dijo Endless Scars seriamente mientras miraba a sus compañeros. Sin fin, ten la seguridad. Conoces nuestros estándares mejor que nadie. Cuando llegue el momento, incluso si su lado está aniquilado, no tendremos ningún problema, se burló el guardabosques, Darkwar, mientras miraba al equipo de Shifen. Enfrentarse a 2 Great Lords de nivel 63 podría ser un problema para los expertos comunes. Sin embargo, para su equipo de aventureros, era simplemente una tarea algo extenuante. Además, solo tenían que servir como distracciones. Ni siquiera se les pidió que pelearan con los 2 jefes de frente. Por otro lado, el lado de Shifen, que necesitaba enfrentarse directamente a un Grand Lord y 2 Great Lords, era la mayor preocupación. Después de que todos confirmaron que no había problemas, Shifen señaló a Brezewin con un gesto de su mano, haciendo que este último comenzara el proceso de desbloqueo. Al ver esto, Brezewin levantó el cristal naranja sobre su cabeza y comenzó a cantar una vez más. Después de lo cual, el cañón se sacudió cuando 5 figuras masivas se levantaron del suelo. No eran otro que el capitán de la guarnición caída y las 4 patrullas caídas. Activa la matriz mágica. Shifen gritó apresuradamente. Endless Scars dio el mismo comando prácticamente al mismo tiempo. De repente, apareció una enorme matriz mágica de oro púrpura que envolvió a los 5 monstruos boss.
Como una matriz mágica intermedia, el dominio polar de 9 estrellas podría incluso suprimir monstruos míticos. Naturalmente, el capitán de la guarnición y las patrullas no fueron la excepción. Inmediatamente, los atributos de los 5 jefes comenzaron a caer rápidamente. ¿Cómo es esta matriz de magia intermedia tan poderosa? La fiesta del té de medianoche quedó momentáneamente aturdida. En un abrir y cerrar de ojos, el HP del capitán de la guarnición caída cayó de 120,000,000 a 96,000,000, mientras que los HP de las patrullas caídas cayeron de 57,000,000 a 41,000,000. Los efectos de la matriz mágica incluso aturdieron a Endless Scars. Mientras que ellos, la fiesta del té de medianoche, habían visto matrices mágicas intermedias antes e incluso habían reunido un conjunto completo, esa matriz mágica intermedia solo era capaz de reducir los atributos básicos de un Greatlor en un 10%. Incluso entonces, ya era considerablemente poderoso para una matriz mágica intermedia. Sin embargo, el dominio polar de 9 estrellas había debilitado al capitán de la guarnición caída en un 20% y a las patrullas caídas en un 30%. Esto fue simplemente inconcebible. Por supuesto, el equipo de Shifen ni siquiera se detuvo para notar las reacciones de los miembros de Midnight Tea Party. Bajo el mando de Shifen, Cola, y Egumian y Turdledove atacaron a sus propios objetivos. Como líder MT, Cola lidiaría con el Grand Lord, mientras que Turdledove y Egumian se quedarían con los 2 Greatlords. La calificación de vida de las formas de vida especiales fue ligeramente superior a la de los monstruos comunes, aunque sin duda fueron inferiores a las especies arcaicas. Con sus atributos suprimidos, Cola y los demás deberían poder manejarlos. Sin embargo, antes de que Cola pudiera alcanzar al capitán de la guarnición caída, este último balanceó su gran espada de 10 metros de largo en el suelo. Auge. Una fisura masiva rasgó el suelo, extendiéndose directamente hacia Cola. Reajuste salarial. Activa la bendición de protección. Shifen gritó al ver el ataque. Cola activó la bendición de protección sin dudarlo. Luego colocó su escudo frente a su cuerpo y lo agarró con ambas manos. ¡Pen! Cola fue arrojada a 10 metros de distancia en el acto. El escudo de la verdad y la protección sobre él se hicieron añicos. Mientras tanto, el HP de Cola cayó en más de 25,000. El último movimiento del jefe troll palideció enormemente en comparación con el ataque del capitán de la guarnición caída. La fisura solo se detuvo después de 50 yardas. El rango de ataque del capitán de la guarnición hizo que todos se estremecieran. Si Cola no hubiera activado la bendición de protección a tiempo, estaría muerto. El ataque del capitán de la guarnición sorprendió a todos los jugadores en la batalla. Lamentablemente, este no fue el final. En el momento siguiente, las 4 patrullas caídas se movieron simultáneamente, levantando abruptamente sus hachas de batalla y golpeándolas violentamente contra el suelo. Boom, 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 el suelo comenzó a temblar. Chorros de oro comenzaron a rociar desde el suelo en un radio de 30 yardas alrededor de las 4 patrullas caídas. Cuando los 4 dominios se superponían entre sí, era prácticamente imposible evitarlos. Mientras tanto, cualquier jugador que golpee en estos aviones recibiría entre menos 5,000 y menos 8,000 de daño. Estos chorros dorados aparecieron sin signos ni patrones fijos. Los dominios superpuestos duplicaron la densidad de los ataques. Aunque hicieron todo lo posible para esquivar los ataques, los jugadores ocasionalmente se resbalaron y fueron golpeados, sus HP disminuyeron rápidamente. Desafortunadamente, un nivel 41 de la fiesta del té de medianoche quedó atrapado en 2 dominios superpuestos. Sin tiempo para responder, numerosos aviones golpearon al Berserker, y murió en el acto. Capítulo 1124. Super hechizo de nivel 4. Todos, eviten los dominios superpuestos. ¿Qué tipo de habilidad es esa? ¿Por qué sigue sucediendo incluso después de tanto tiempo? La batalla acababa de comenzar, pero una persona ya había muerto. Tanto el equipo de Shifen como la fiesta del té de medianoche se pusieron ansiosos. Todos habían visto cómo había muerto el Berserker. Los chorros dorados aparecieron de repente y en silencio. Además, los ataques no podían ser bloqueados, solo esquivados. Incluso si solo estuvieran cerca de un dominio, tendrían que esquivar de 3 a 5 chorros. Cerca de 2 dominios superpuestos, uno enfrentaría de 7 a 10 ataques simultáneamente. Los caminos de retirada de los Berserker habían sido cortados.
Al final, había muerto antes de que los curanderos del equipo pudieran ayudarlo. Los miembros de Midnight Tea Party ya no usaban sus expresiones complacientes anteriores. Atrae a las patrullas a las 4 esquinas. No dejes que se acerquen al capitán de la guarnición. Ordenó Shifen. Shifen no estaba particularmente familiarizado con las habilidades de los jefes guardianes. Después de todo, solo había aprendido sobre el arca caída después de que se había activado en el pasado. Ni siquiera sabía quién había activado el arca. Todo lo que sabía era que estas formas de vida especiales tenían sus propios movimientos finales y que esos movimientos finales se volverían exponencialmente más fuertes cuando se combinaran. Sin embargo, no esperaba que estos movimientos finales fueran habilidades de dominio. Entre las diversas habilidades en el dominio de Dios, las que representaban el mayor peligro no eran más que hechizos de destrucción a gran escala y habilidades de dominio. Ataques de destrucción a gran escala. Los hechizos generalmente solo duraban una o varias olas. Si los jugadores pudieran soportar la duración del hechizo, vivirían. Sin embargo, las habilidades de dominio podrían permanecer vigentes mucho más tiempo. La habilidad dominio reduciría gradualmente a los jugadores hasta que murieran. Endless Scars ahora se dio cuenta de lo grave que era la situación. Inmediatamente, sacó un pergamino de invocación de tier, nivel 3 de su bolso y gritó a través del chat del equipo. Hola, usa tu pergamino de invocación con el mío. Los usaremos para atraer a las patrullas. Jugadores cuerpo a cuerpo, aléjate de los jefes. Usa solo ataques a distancia. Después de todo lo dicho y hecho, los miembros de Midnight Tea Party seguían siendo expertos. Muy rápidamente, comenzaron a moverse. Los jugadores cuerpo a cuerpo del equipo se distanciaron rápidamente de los dominios de las patrullas caídas. Mientras tanto, Endless Scars y Netherworld Wave convocaron a una criatura de tier, nivel 3 y les ordenaron atacar a las patrullas caídas. Tanto Endless Scars como Netherworld Wave fueron increíblemente competentes con el control de sus criaturas convocadas. Aunque no podían esquivar todos los chorros de oro, podían esquivar a la mayoría de ellos. Con relativa facilidad, las criaturas convocadas llegaron ante las patrullas caídas y golpearon con sus garras a los enemigos. Pen. Cuando las garras de las criaturas convocadas de tier, nivel 3 golpearon la papelería de las patrullas caídas, sonó el sonido metálico. Las garras de las criaturas convocadas solo habían arañado la armadura de las patrullas. Ni siquiera lograron hacer retroceder a las patrullas a pesar de que ambos estaban en el rango de Greatlord. Las patrullas caídas solo habían perdido alrededor de 4,000 HP de los ataques. ¿Por qué sus defensas son tan altas? Incluso un Grand Lord no tiene tanta defensa. Cuando los miembros de la fiesta del té de medianoche vieron el daño que las criaturas convocadas de tier, nivel 3 y nivel 60 habían tratado con sus ataques normales, sus expresiones se volvieron sombrías. Cuando habían usado criaturas convocadas de tier, nivel 3 para luchar contra Greatlords de tier, nivel 3 en el pasado, los ataques normales de los primeros generalmente causaban entre 20 y 30.000 daños. Incluso contra Grand Lords, sus ataques infligieron casi menos 8,000 puntos, pero contra estos jefes, sus criaturas convocadas solo habían infligido alrededor de menos 4,000 de daño. La defensa de las patrullas caídas era ridícula. Si incluso una criatura invocada de tier, nivel 3 hiciera tan poco daño, los jugadores como ellos harían, como máximo, menos 1,500 daños a las patrullas caídas. Mientras tanto, las patrullas caídas tenían 41,000 HP cada una. Con su recuperación de batalla, podrían regenerar más de 410,000 HP cada 5 segundos. En otras palabras, recuperarían 82,000 HP por segundo. Si su daño no podía exceder los 82,000 por segundo, las patrullas caídas eran invencibles contra ellos. Vixis Endless, ¿cómo se supone que debemos luchar contra estas cosas? Preguntó Cloudy con ansiedad. No pudo evitar recurrir al equipo del Grand Lord Shifen que luchó. Si las patrullas caídas ya fueran tan difíciles de tratar, ¿no sería el capitán de la guarnición caída aún más dominante? Olvídate de eso por ahora. Atrae a los jefes lejos. Ordenó Endless Scars, sacudiendo su cabeza mientras también miraba al equipo de Shifen. Los 5 jefes guardianes eran mucho más poderosos de lo que ella había pensado. Inicialmente, había creído que la fiesta del té de medianoche podría tratar con estos monstruos después de que alcanzaran el tier, nivel 2, nivel 55.
Ahora, sin embargo, parece que incluso después de alcanzar ese nivel, tenían menos del 40% de posibilidades de vencer a estos monstruos. Después de que la fiesta del té de medianoche atrajo a dos de las patrullas caídas, Turdledove y Ewumian activaron sus habilidades para salvar vidas y comenzaron a atraer a sus patrullas lejos del capitán de la guarnición caída. Una vez que las 4 patrullas estuvieron en 4 esquinas separadas, a Kola, que estaba en el medio, le resultó mucho más fácil tratar con el capitán de la guarnición. Sin embargo, incluso después de activar la bendición de protección, recibió más de menos 10,000 de daño de uno de los ataques normales del Grand Lord. Sin bendición de protección, un solo ataque devoraría más de 20,000 de los HP de Kola. Kola no podía imaginarse de pie contra el capitán de la guarnición sin el dominio polar de 9 estrellas. Además, cuando los ataques de todos golpearon al capitán de la guarnición, cada uno de ellos causó menos de menos 1,000 de daño. Solo los ataques normales de Fire Dance y Gentle Snow podían infligir más de menos 1,500 daños al Grand Lord, mientras que sus habilidades infligían hasta menos 5,000 daños. Sin embargo, para el capitán de la guarnición, que tenía 96,000 HP, ese daño fue insignificante. Líder del gremio, ni siquiera rascaremos su HP a este ritmo. Tarde o temprano, nos desgastará. ¿Por qué no nos retiramos si la fuerza principal del gremio nos encuentra aquí? Gentle Snow aconsejó a través del chat del equipo. Enfrentarse a un Great Lord con un equipo de 20 hombres ya estaba empujando su suerte, sin mencionar a un Grand Lord que estaba 20 niveles por encima de ellos. Si no fuera por sus excelentes armas y equipos y sus estándares de combate excepcionalmente altos, habrían eliminado el equipo con la primera ola de ataques. No hay necesidad. Kola, mantén al jefe. 3 segundos son suficientes. La situación actual no sorprendió demasiado a Shifen. Era plenamente consciente de cuán poderosas funcionaban las formas de vida especiales. Solo eran inferiores a las especies arcaicas. Sabiendo esto, había preparado un método para tratar con ellos. En el momento siguiente, Shifen tomó un rollo mágico rojo sangre de su bolso. En el instante en que apareció el pergamino mágico, ocurrió una poderosa fluctuación de maná dentro del dominio polar de 9 estrellas. Las miradas de todos pasaron instantáneamente a Shifen. ¿Qué es ese pergamino mágico?, murmuró Endless Scars, sorprendida, cuando notó el maná desenfrenado dentro de la barrera. Este pergamino mágico fue uno de los 2 pergaminos mágicos de nivel 4 que Shifen había obtenido al matar al PNJ despertado, Lancelot. Mientras tanto, el capitán de la guarnición notó las fluctuaciones de mana de inmediato, los ojos del Grand Lord se movieron de manera similar hacia el pergamino rojo sangre en las manos de Shifen. Se movió para atacar al espadachín. Ni siquiera pienses en alejarte de mí tan fácilmente. Kola levantó su escudo y lo golpeó en el pie del capitán de la guarnición. Luego activó el rugido de justicia de habilidad de nivel 1, su cuerpo liberando un deslumbrante resplandor dorado. Instantáneamente recuperó la atención y el agro del jefe. Al mismo tiempo, su fuerza se duplicaría si el jefe no lo atacara. Sin embargo, incluso después de que Kola activó Justice Roar, el capitán de la guarnición seguía concentrado en Shifen. Líder del gremio, ¿qué acabas de sacar? Kola no pudo evitar su sorpresa. Sin otra opción, Kola activó el poder de la oscuridad, sus atributos se dispararon una vez más. Luego ejecutó la habilidad de nivel 1, Castigo Justo. Auge. Con un solo golpe, forzó el pie derecho del capitán de la guarnición hacia atrás, causando que aparecieran más de menos 10,000 daños sobre la cabeza del Grand Lord. El ataque casi había obligado al capitán de la guarnición a arrodillarse. Sin embargo, el capitán de la guarnición caída no volvió su atención a Kola. Más bien, avanzó en Shifen, un paso tras otro. Al ver esto, Kola continuó ejecutando varios movimientos poderosos, cada uno con más de menos 10,000 de daño, sin embargo, el resultado no cambió. Líder del gremio, este monstruo se ha vuelto loco. Kola estaba estupefacta. Cuando el capitán de la guarnición llegó ante Shifen, antes de cortar su gran espada hacia Shifen, Shifen finalmente terminó de cantar el encantamiento del pergamino mágico. Desilusión. Los ojos de Shifen se abrieron de golpe. 2 arreglos mágicos rojo sangre extremadamente complejos y refinados surgieron de sus ojos. Los otros jugadores estaban asombrados. Nivel 4 super hechizo, espacio desilusionado. Capítulo 1125.
Evolución inesperada. En el instante en que se activó el pergamino mágico, parecía que el espacio se había congelado cuando la gran espada descendente del capitán de la guarnición se detuvo abruptamente. Inmediatamente después, el espacio dentro del dominio polar de 9 estrellas comenzó a cambiar, un color rojo sangre cubriendo el paisaje circundante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi cuerpo se siente tan ligero? Espera, nuestros atributos básicos han aumentado. Es verdad. Mis atributos básicos han aumentado un 100%. Chicos, miren. El jefe parece haber disminuido su velocidad. Cuando todos volvieron a mirar la gran espada del capitán de la guarnición, descubrieron que podían ver el arma con claridad. Antes, solo habían visto imágenes posteriores. Cuando la gran espada descendió, la tierra se hizo añicos. Fisuras de más de 30 metros de largo rompieron el suelo. Sin embargo, el capitán de la guarnición solo había golpeado la imagen posterior que Shifen había dejado atrás. El espadachín mismo se había alejado hacia 10 metros. Tan rápido. Cuando comenzó a moverse, Endless Scars quedó estupefacto. A diferencia del resto de los jugadores, ella se había centrado en Shifen. Sin embargo, durante el breve momento en que echó un vistazo a la gran espada del capitán de la guarnición, que había disminuido repentina y significativamente, Shifen se había alejado 10 metros. Ella encontró el asunto increíble. Mira. Esas patrullas también se han ralentizado. Incluso los chorros dorados son más lentos. Con esta velocidad, incluso yo puedo esquivarlos fácilmente. Los jugadores finalmente notaron que el capitán de la guarnición caída no había sido el único cuya velocidad se había visto afectada. Las patrullas caídas en las 4 esquinas también habían sufrido una reducción de velocidad. Incluso sus habilidades de dominio se vieron afectadas. Los miembros de Zero Wing y Midnight Tea Party ahora podían esquivar los chorros dorados fácilmente. ¿Quién es él? Los miembros de Midnight Tea Party no pudieron evitar mirar a Shifen. Usualmente se jactaban de su vasta comprensión del dominio de Dios. Sin embargo, incluso con sus abundantes conocimientos y experiencias, nunca se habían encontrado con una situación como esta. Sin lugar a dudas, este fenómeno tuvo algo que ver con el pergamino mágico rojo sangre de Shifen. No había otra forma de explicarlo. Ahora que los atributos básicos de todos se habían incrementado mientras que las velocidades de reacción de los 5 jefes y las velocidades de ataque habían disminuido, los miembros de la fiesta del té de medianoche, que previamente habían comenzado a desesperarse, se llenaron de esperanza. Actualmente, los 5 jefes solo habían lanzado uno de cada 3 o 4 ataques contra sus respectivos MT. Sin embargo, debido al aumento significativo de atributo, el daño de los jefes había disminuido. Tome la guarnición caída Capitán Cola hundido por ejemplo. Originalmente, Cola soportó más de menos 20,000 de daño de los ataques normales del Grand Lord. Ahora, sin embargo, los ataques normales del Grand Lord solo le dieron alrededor de menos 13,000 al Caballero Guardián. Además, debido a que Cola había activado Power of Darkness, su HP había aumentado a más de 56,000. Incluyendo los efectos de Desillusioned Space, su HP había aumentado a más de 112,000. Era prácticamente un monstruo humanoide en este punto. En este momento, Cola ni siquiera tendría problemas para hundir a 3 capitanes de la guarnición caídos, mucho menos uno. En cuanto al daño de Cola, debido a la bonificación de fuerza del rugido de justicia, solo sus ataques normales causaron casi menos 10,000 de daño, mientras que sus habilidades causaron cerca de menos 30,000 de daño. Mientras tanto, Violet Cloud, que se encontraba entre los curanderos en la parte trasera, se había vuelto más poderosa de manera similar. Cada una de sus curaciones restauró más de 10,000 HP a Cola. Si lanzaba 2 veces sus hechizos, podría curar más de 20,000 HP cada vez. Si tuvo suerte y desencadenó una doble crítica, podría curar instantáneamente más de 40,000 HP. Violet Cloud no solo era capaz de mantener viva a Cola sola, sino que también podía manejar la curación de Turdledove y Ewemian. Líder del gremio, ¿qué tipo de pergamino mágico usaste? Siento que incluso podemos tratar con un monstruo mítico en este momento. Exclamó Cola a través del chat del equipo. El resto del equipo asintió de acuerdo. Además de su daño aterrador, el aspecto más problemático de los monstruos boss fueron sus velocidades de ataque y velocidad de reacción. Ahora que el capitán de la guarnición caída había sido suprimido en los 3 aspectos, era tan difícil como un High Lord. Solo causó un poco más de daño.
Sin embargo, sus atributos aumentados compensaron eso, disminuyendo aún más la dificultad de la incursión. En este momento, sentían que simplemente estaban luchando contra un señor poderoso. Muy bien, suficiente ralentí. Usa tus habilidades Berserk y tira todo lo que tienes. Solo tenemos 15 minutos hasta que este espacio desaparezca. Shifen sintió una punzada en el pecho. Lancelot solo había dejado caer 2 pergaminos mágicos de nivel 4. Acababa de usar el más preciado de los dos, el espacio desilusionado Super Spell de nivel 4. A diferencia de las maldiciones de nivel 4, los super hechizos se habían creado durante la antigüedad. Eran ridículamente poderosos, capaces de transformar el medio ambiente. Eran muchas veces más poderosos y místicos que los hechizos de la era actual. Incluso los PNJ actuales en el dominio de Dios no podían analizar estos hechizos. Por lo tanto, fueron llamados super hechizos. Después de activar el espacio desilusionado, transformaría el área dentro de 200 yardas del taumaturgo en un mundo personalizado. Todos los enemigos dentro de este mundo serían suprimidos, disminuyendo su velocidad de movimiento, velocidad de ataque y velocidad de reacción en 2/3 de sus totales. Al mismo tiempo, este mundo también mejoraría al taumaturgo y sus aliados, disminuyendo la dificultad de los jefes en un nivel. Tome el capitán de la guarnición caída, por ejemplo. Originalmente había sido un tier, nivel 3, existencia de rango superior. Ahora que su dificultad de incursión se había reducido, solo era tan fuerte como un tier, nivel 2, rango superior. Desafortunadamente, la duración del espacio desilusionado fue considerablemente corta. Aún así, en el pasado, todos lo habían llamado el pergamino mágico más raro en el dominio de Dios, insuperable. En el pasado, un pergamino supermágico de nivel 4 valía al menos 3 objetos épicos. Si un equipo de jugadores de tier, nivel 2 usara el pergamino, incluso podrían matar monstruos míticos de nivel 4. Sin embargo, a Shifen no podría importarle menos ahora. El capitán de la guarnición y las patrullas eran mucho más fuertes de lo que había imaginado. Si no hubiera usado el pergamino mágico, sin duda habrían borrado el equipo. Además, intercambiar un rollo super mágico de nivel 4 por un mapa del arca caída fue una transacción segura. Al escuchar la advertencia de Shifen, todos rápidamente comenzaron a activar sus habilidades Berserk. Aunque el capitán de la guarnición caída y las patrullas caídas todavía poseían HP muy altos, su velocidad reducida los convertía en objetivos vivos. Después de activar sus habilidades Berserk, todos infligieron fácilmente más de menos 10,000 de daño con sus ataques, mientras que Fire Dance y Gentle Snow podrían infligir más de menos 20,000 de daño. Shifen tampoco se contuvo cuando activó el poder de la oscuridad. Luego utilizó Silent Steps y apareció detrás del Garrison Captain antes de activar Phantom Kill. Tanto él como su doppelganger activaron Flame Burst simultáneamente. Soles en miniatura aparecieron tanto en las espadas de Shifen como en las de su doppelganger. Cada golpe que le dieron al capitán de la guarnición infligió más de menos 60,000 de daño, mientras que los golpes críticos infligieron más de menos 130,000 de daño. Para cuando Shifen y su doppelganger cayeron al suelo, ambos habían lanzado un total de 30 ataques consecutivos. El capitán de la guarnición caída perdió más de 2 millones de HP en el acto. Los daños que aparecieron sobre la cabeza del Gran Lord asombraron a todos. Con un daño tan alto, Shifen podría matar instantáneamente a un jefe del mismo nivel. El tiempo pasó rápido. Bajo el bombardeo enloquecido de los jugadores, los 96,000,000 HP del capitán de la guarnición tardaron aproximadamente 6 minutos en llegar a cero. Auge. Cuando el capitán de la guarnición caída se derrumbó, aunque no dejó caer ningún botín, Gentle Snow, Ayurin Summer y los otros miembros de Zero Wing subieron del nivel 42 al nivel 43. La abundante exp superó las expectativas de todos. Los miembros de la fiesta del té de medianoche también subieron de nivel 41 a nivel 42. Sin embargo, nadie se detuvo para celebrar, ya que todavía tenían que lidiar con 4 patrullas caídas. Les quedaban menos de 10 minutos antes de que se agotara la duración de Disillusioned Space. Si no pudieran matar a estos jefes dentro de este periodo, sería mucho más difícil hacerlo después. Además, Shifen ya les había dicho a todos que las formas de vida especiales eran existencias inmortales. Hasta que abrieran la entrada del arca caída, estas formas de vida especiales continuarían resucitando.
Además, las formas de vida especiales generalmente reviven en unos 10 minutos. No podían permitirse el lujo de perder el tiempo. Sin embargo, las patrullas caídas eran mucho más fáciles de tratar que el capitán de la guarnición caída. Incluso sin sus habilidades Berserk, los dos equipos podrían causar mucho daño a estos jefes. Además, todavía tenían el apoyo de las dos criaturas convocadas de Tier 3 del Tea Party de medianoche. Finalmente, 14 minutos desde que se activó el espacio desilusionado, las 4 patrullas caídas colapsaron, transformándose en pilas de escombros y regalando una gran cantidad de exp. Los miembros de Midnight Tea Party incluso subieron de nivel una vez más, alcanzando el nivel 43. Esta velocidad de nivelación sorprendió a estos jugadores. En realidad, habían ganado casi 2 niveles de exp en solo 15 minutos, los miembros de Zero Win ya eran de alto nivel. Aunque también habían obtenido un montón de exp, no fue suficiente para alcanzar el siguiente nivel. Sin embargo, la abundante exp había ayudado a Shifen a alcanzar el 82% del nivel 47. Si molía trolls, podría alcanzar el nivel 48 en solo medio día. Cuando los jefes guardianes murieron, el cañón comenzó a temblar violentamente. De repente, el centro del cañón se derrumbó. Un imponente templo azul aguamarina emergió del suelo. Al mismo tiempo, el sonido familiar de una notificación del sistema llegó a los oídos de todos. Anuncio del sistema de dominio de Dios. Los jugadores han activado con éxito un nuevo paquete de expansión en el dominio de Dios. El sistema se someterá a una actualización. Todos los jugadores, prepárense para cerrar sesión en el juego. Capítulo 1126. Revelando identidad. La notificación sobre la actualización del sistema del dominio de Dios hizo eco en los oídos de cada jugador. La notificación obtuvo inmediatamente varias reacciones. ¿Quién es el bastardo que activó un nuevo paquete de expansión? Estoy a mitad de camino a través de un calabozo aquí. Mierda. Acabo de comprar un casco y me uní al dominio de Dios. Muchos jugadores comenzaron a expresar su disidencia en los foros oficiales. Sin embargo, aunque muchas personas se indignaron por esta actualización, incluso más personas sintieron curiosidad por su contenido. Por un tiempo, todos hicieron sus propias conjeturas. Mientras tanto, antes del templo del arca caída, la repentina notificación del sistema sorprendió a Shifen y a los demás. Solo habían activado la entrada del Fallen Ark después de mucha dificultad, pero incluso antes de que tuvieran la oportunidad de ingresar al Ark, el sistema anunció una actualización. Esto fue ridículo. Por ahora, prácticamente todos los que jugaban al dominio de Dios sabían que una actualización del sistema significaba una mejora importante. Mientras tanto, cuanto más mejor el dominio de Dios, más difícil será el juego. Líder del gremio, deberíamos cerrar sesión aquí. Aqua Rose y los demás se volvieron hacia Shifen. El juego les había dado 20 minutos para cerrar sesión. No fue exactamente mucho tiempo, pero fue más que nada. Si se esforzaran lo suficiente, podrían llegar a la región interior del arca caída. Si ingresaron al arca después de que se completara la actualización del sistema, ¿quién sabía cuán difícil se volvería el arca? Después de todo, este sistema estaba definitivamente relacionado con la activación del arca caída. Después de reflexionar sobre el asunto, Shifen miró a Breezewine y Endless Scars y dijo seriamente: hemos decidido ingresar al arca de inmediato. ¿Desea ingresar primero o esperar hasta después de la actualización? Shifen no esperaba que el sistema se actualizara esta vez. Sin embargo, esto ayudó a Shifen a recordar la actualización del sistema después de que el arca caída hubiera surgido en el pasado. La actualización en ese entonces había arruinado a muchos jugadores. Esto se debía a que esta actualización mejoraría las trampas del dominio de Dios. No solo eliminar las trampas se volvería el doble de difícil, sino que el poder de las trampas y el efecto de ocultación también aumentaron significativamente. Esta situación causó muchas dificultades a muchos jugadores, que disfrutaban de aventurarse en el campo. La mayor dificultad de obtener armas y equipos para jugadores independientes que buscan aventuras también se debió a esta actualización. En el dominio de Dios, había 3 fuentes principales de armas y equipos. El primero fue Dungeons, el segundo fueron aventuras de campo y el tercero fue recompensas de misiones. En el pasado, debido a esta actualización del sistema, las armas y el equipo en el mercado habían disminuido significativamente. Como resultado, los jugadores que producían armas y equipos se volvieron aún más importantes en el dominio de Dios. Los dioses de la era antigua habían dejado atrás las trampas dentro del arca caída.
Estas trampas eran increíblemente difíciles de quitar para empezar. Si se mejoraran estas trampas, explorar el arca caída sería mucho más difícil. Sin embargo, Shifen no tenía intenciones de informar al Midnight Tea Party sobre esto. En lugar de responder a la pregunta de Shifen, Endless Scars se volvió para preguntarle a Brezewine. Líder, ¿qué piensa? Ya habían despejado la parte más difícil de su búsqueda. Sin embargo, Shifen había declarado previamente que, poco después de que se activara el arca caída, aparecerían monstruos aún más poderosos que los 5 jefes guardianes. De acuerdo con su plan original, tenían la intención de esperar hasta que los monstruos hubieran sido alejados del arca caída antes de lanzarse a explorar. Sin embargo, tenían menos de 20 minutos antes de cerrar la sesión. Si entrarán al arca ahora, tendrían que arriesgarse a encontrarse con esos monstruos. No entremos al arca por ahora. Los monstruos dentro aún no se han ido. Si morimos porque nos precipitamos hacia el arca, nos hará más daño que bien. Al final, Brezewine eligió el enfoque más seguro. En su opinión, mientras tuviera el mapa del arca caída, tanto los tesoros como la búsqueda del arca caída estaban a su alcance. No había necesidad de arriesgar sus vidas. ¿Qué pasa con nuestro mapa? Blackie no pudo evitar preguntar. Su acuerdo anterior dependía de que la fiesta del té de medianoche confirmara la existencia de estos monstruos y su entrada segura en el arca caída. Solo después de que se cumplieran estas condiciones, la fiesta del té de medianoche les daría una copia del mapa, pero el equipo de aventureros ahora tenía la intención de esperar hasta los monstruos habían sido alejados del arca. Aquí está tu copia del mapa del arca caída. Tómalo, dijo Endless Scars mientras tomaba un mapa de su bolso y se lo entregó a Shifen. Endless Scars sorprendió a los otros miembros de Midnight Tea Party. No tenían la existencia de los monstruos que Shifen les había advertido, ni habían confirmado la validez del método de Shifen para atraer a los monstruos. Simplemente era demasiado arriesgado entregar la copia en este momento. Gracias. Shifen expresó su gratitud cuando recibió el mapa. Endless Scars no respondió a las preguntas de su equipo. En cambio, evaluó a Shifen cuidadosamente antes de revelar una sonrisa íntima y dijo, esto es lo que hemos acordado, después de todo. Sin embargo, esta es nuestra segunda transacción entre nosotros, pero aún no conozco su identidad. Me pregunto si puedo tener la buena fortuna de una verdadera presentación. Ciertamente, respondió Shifen antes de quitarse la capa negra que ocultaba su identidad y apariencia. Luego se presentó. Soy Black Flame, líder del gremio de Zero Wing. Su primera razón para ocultar su identidad y la de su equipo fue que no quería que otros supieran en qué andaba la fuerza principal de Zero Wing. Su segundo, simplemente no quería que Endless Scars supiera quiénes eran. Después de todo, Endless Scars era un representante de Blackwater Corporation. Incluso si Endless Scars no mostraba ningún interés particular en Blackwater, al final del día, Zero Wing y Blackwater eran enemigos. Nunca está de más tener cuidado. Sin embargo, el mapa del arca caída fue más importante. Si Endless Scars descubriera que eran de Zero Wing, ella podría romper su acuerdo para el mapa del arca caída en ese momento. Sin embargo, ahora que el mapa estaba en sus manos, no había razón para seguir ocultando sus identidades. Además, Endless Scars habló en nombre de Midnight Tea Party. Solo crearía una grieta innecesaria entre sus equipos si se negaran a rebelarse. Además, la fiesta del té de medianoche y Blackwater no tenían relación alguna. Eres tú. Los ojos de Endless Scars se abrieron en estado de shock. Nunca había imaginado que el grupo de expertos antes que ella fuera miembros de Zero Wing. Además, el líder del equipo era incluso el líder del gremio de Zero Wing. Gracias por el mapa. Con suerte, encontraremos más oportunidades de trabajar juntos en el futuro. Shifen se rió entre dientes. Luego dirigió a su equipo y se precipitó hacia el arca caída. Mientras tanto, Endless Scars quedó completamente estupefacta mientras miraba a la partida de Shifen. Hermana mayor sin fin, ¿qué pasa? Preguntó Claudia con curiosidad cuando vio el asombro de Endless Scars. Aunque fue realmente sorprendente que el líder del otro equipo fuera el líder del gremio de Zero Wing, Black Flame, esta no fue la razón del shock de Endless Scars. En el pasado, su equipo había encontrado muchas sorpresas. Sin embargo, ninguno de ellos había obtenido tal reacción de Endless Scars. Era la primera vez que veía esa expresión en el rostro de Endless Scars. Antes de hoy, ni siquiera había pensado que Endless Scars era capaz de tal expresión. Capítulo 1127.
Armería del Arca. Star Moon City, residencia de Blackwater. Blackwater no era tan próspero como lo había sido. Muy pocos jugadores esperaban frente a la entrada de la residencia del gremio, ansiosos por unirse. Si no fuera por el respaldo de Blackwater Corporation, ni siquiera estos pocos jugadores estarían dispuestos a unirse a Blackwater. No solo los miembros de la élite de Blackwater que habían muerto en la guerra en Stone Forest Town perdieron un nivel, sino que también perdieron un arma o un equipo. Para compensar esta pérdida, los jugadores de élite no tendrían tiempo para ayudar a otros miembros del gremio por algún tiempo. Una de las principales razones por las que los jugadores independientes se unieron voluntariamente a los gremios para obtener la ayuda de los expertos del gremio para nivelar y asaltar mazmorras para mejorar las armas y el equipo. Prácticamente todos los gremios en el dominio de Dios proporcionaron este beneficio. Los jugadores no querrían unirse a un gremio que no proporcionara tal beneficio. Como resultado, los miembros ordinarios de Blackwater se habían estancado. Ahora solo eran capaces de asaltar Party Dungeons y Team Dungeons a pequeña escala. No tenían más remedio que mantenerse lo más lejos posible de las mazmorras del equipo de 50 hombres o más. Mientras tanto, Kim Muyun, Laugin Drunkard y Lethal Gale entraron en la oficina del líder del gremio, uno tras otro. Líder del gremio, aquí está el último informe del gremio que solicitó, dijo Kim Muyun mientras colocaba un informe sobre la mesa. En este momento, ella tenía una expresión grave. El informe indicaba claramente que más de 20,000 miembros de élite ya se habían retirado del gremio, hasta el conteo total de un gremio de segunda categoría. En cuanto a los miembros ordinarios que se retiraron del gremio, había más de 100,000. Sin embargo, cuando Abandoned Wave miró estos números, mantuvo una actitud relativamente indiferente. En cambio, desvió la mirada hacia Lethal Gale y preguntó, ¿cómo va la empresa comercial de Blackwater? El último producto de Candleligh Trading Firm, la poción de resistencia exótica, ha sido bien recibido. A pesar de haber reducido el precio de la mezcla de maná a 10 de plata por botella, los jugadores comunes están comprando la poción de resistencia exótica. En este momento, nuestras tiendas solo están viendo un tercio de nuestro tráfico pasado, dijo Lethal Gale, sacudiendo la cabeza con desánimo. Aunque nuestros espías ya han hurgado en Candleligh, buscando información sobre la poción de resistencia exótica, parece que solo unos pocos de los niveles superiores de la empresa comercial saben acerca de la poción. A partir de ahora, todavía no sabemos dónde encontrar la receta. La poción de resistencia exótica había impactado masivamente el mercado. Dejando de lado lo barato que era, la mezcla de maná no se podía comparar con su duración de 10 horas. Además, la mezcla de maná solo era útil en las mazmorras, mientras que la poción de resistencia exótica era útil en las mazmorras y los campos. En este momento, muchos jugadores comunes habían renunciado a las pociones de regeneración y pociones de recuperación de maná para comprar la poción de resistencia exótica. Con la poción de resistencia exótica, los jugadores podrían moler monstruos por períodos más largos. Con los efectos de la poción, ni siquiera necesitaban descansar cuando viajaban largas distancias, lo que les permitía ahorrar mucho tiempo. Incluso Lethal Gale no pudo resistir la tentación y había comprado 3 botellas para él. Después de usar la poción, tuvo que admitir que era una poción milagrosa. La poción había mejorado su velocidad de nivelación en aproximadamente un 20% a un 30%. No es de extrañar por qué muchos jugadores estaban dispuestos a vaciar sus arcas para comprar la poción de resistencia exótica. Según lo que sabía, la empresa de comercialización de luz de velas se había quedado sin la poción de resistencia exótica. Tan pronto como se reabasteciera Candleligh, los jugadores los arrancarían de los estantes. Muchos escalones superiores del gremio grandes habían visitado específicamente la empresa de comercio de velas para negociar un acuerdo por las pociones. En este momento, ya sea el desarrollo del gremio o la empresa comercial, Zerowin era imparable. Bueno. ¡Excelente! Contrariamente a lo esperado, Abandoned Wave no parecía enfurecido. Más bien, comenzó a reír. Líder del gremio, Kim Muyun y Lethal Gale estaban completamente confundidos. El joven maestro Jim estaba muy disgustado con ellos. Lo más probable es que reciban instrucciones de sus superiores en los próximos días. En ese momento, ninguno de ellos escaparía al castigo. Esto fue especialmente cierto para Abandoned Wave, pero el hombre que se suponía que estaba preocupado y enojado en realidad se estaba riendo. ¿Fue el choque demasiado para él?
Sin embargo, en lugar de responder a la pregunta de Kim Mu-yun y Lethal Gale, Abandoned Wave se volvió hacia Laugin Drunkard y preguntó suavemente. «Borracho, ¿terminaste lo que te pedí? Líder del gremio, ¿no confías en mí?» Riendo, Drunkard se rió entre dientes. «Con confianza», continuó. «Ya envié detalles sobre los expertos de Zero Win al gremio milagroso. Miracle ha confirmado que no le darán a Zero Win ninguna posibilidad de victoria en el partido de mañana en el Dark Arena. Originalmente, no era particularmente optimista sobre la pérdida de Zero Win en la arena oscura mañana. Sin embargo, después de hacer un viaje al Miracle Guild y el informe detallado que le había proporcionado, su confianza en que Zero Win perdería en la competencia de mañana había aumentado. Las probabilidades para la próxima competencia ya habían sido publicadas. Las probabilidades eran de 1 a 3, con la mayoría de las apuestas en el Asura Battle Team. Sin embargo, esto fue simplemente porque solo unas pocas personas sabían que el equipo de batalla del dragón malvado estaba respaldado por el gremio milagroso. Solo habían descubierto esto debido a la relación de Blackwater Corporation con uno de los escalones superiores de Miracle. Era extremadamente raro que las probabilidades en la arena oscura fueran tan altas como 1 a 3. Normalmente, las probabilidades eran de 1 a 1.5. Al ver una tasa de pago tan alta, el gremio milagroso tenía la intención de hacer todo lo posible. Además, el gremio apuntaba a una victoria completa. El pago por una victoria completa fue de 1 a 7. Eso fue incluso lo suficientemente alto como para tentar a los supergremios. Un gremio de primer nivel como Miracle no podía permitirse perder esta oportunidad. Los expertos en vértices de Miracle incluso podrían rivalizar con los de Super Guilds. Además, para garantizar su victoria en la competencia, Miracle había prestado en secreto elementos épicos de otros gremios grandes. Incluso los expertos en el ápice de Zero Win, que eran famosos por sus atributos desafiantes para el cielo, no serían rival para los expertos que el milagro tenía la intención de enviar. Los miembros de Zero Win eran tan poderosos principalmente debido a sus atributos básicos. En cuanto a los expertos que habían alcanzado el reino de refinamiento o superior, solo había 5 en el gremio. Entre ellos, Black Flame no participaría en el Dark Arena. Después de todo, el hombre era el líder del gremio de Zero Win. Eso dejó a Yefen, Fire Dance, Gentle Snow y Violet Cloud. Entre ellos, Fire Dance, Gentle Snow y Violet Cloud habían llegado recientemente al reino de refinamiento. Sin la ventaja de atributo, la única fuerza de combate verdadera en el equipo de batalla Asura era Yefen. Sin embargo, la competencia en el Dark Arena fue un partido de equipo de 10 hombres. Bueno. Después, ustedes 3 van y reúnen los recursos de nuestro gremio. Cuando llegue el momento, también tendremos que ver la competencia. Abandoned Wave no se había visto tan afectada por la pérdida anterior como habían pensado Kim Mu-yun y Lethal Gale. Por el contrario, había pensado con calma en una forma de cambiar la situación. Lo primero que tenía que hacer era recuperar los cimientos del gremio, recuperar las armas, el equipo, las monedas y otros artículos que el gremio había perdido en la guerra. La arena oscura sirvió como la plataforma perfecta para hacer exactamente eso. Además, la derrota de Blackwater no fue sin sentido. Por lo menos, su derrota había demostrado exactamente cuán poderosos eran los diversos expertos de Zero Win, y esta información ayudaría a Miracle a lidiar con Zero Win. Mientras tanto, después de entrar en el imponente templo, Shifen hizo que todos usaran rollos de aislamiento antes de correr por el laberinto de corredores vacíos. Como les quedaban menos de 20 minutos, sería difícil llegar a tiempo a la región interior del arca. Los monstruos abisales acababan de despertarse y aún no habían abandonado el arca. En los pasillos de la región exterior, el equipo de Shifen ocasionalmente se encontraba con patrullas caídas errantes. Sin embargo, como Shifen ahora tenía un mapa, estas patrullas caídas no significaban nada para el equipo con sus agudos sentidos. Shifen no solo pudo evitar a las patrullas, sino que también pudo evitar cualquier trampa. Así que este es el arsenal. Después de casi 10 minutos, Shifen descubrió una puerta bien cerrada. Las palabras armería de guerra habían sido talladas en la piedra sobre la puerta masiva. Al ver estas palabras, el latido del corazón de Shifen se aceleró. War Armory almacenó armas de guerra específicamente. Y ningún otro jugador había abierto esta armería de guerra. Capítulo 1128. Diferencia entre monstruos míticos. Cuando Shifen se detuvo para mirar la armería de la guerra, Minoru notó que aparecían puntos rojos en su mapa del sistema e informó.
Líder del gremio, patrullas distantes se están acercando a nuestra ubicación. Si no nos movemos ahora, me temo que seremos descubiertos. Después de que el equipo de Zero Wing había entrado en el arca caída, Minoru Win había activado su habilidad de exploración mientras vigilaba cualquier movimiento en su área. Aunque el área de búsqueda de su scouting se redujo dentro del arca, podía detectar enemigos dentro de un radio de 300 yardas. Eso fue suficiente para que el equipo respondiera antes de que los enemigos los alcanzaran. ¿Cuántos?, preguntó Shifen. 2. Además, se están moviendo relativamente rápido. Llegarán a nuestra ubicación en 15 segundos como máximo, informó Minoru Win. ¿15 segundos? Lo estaremos cortando bastante cerca, Shifen frunció el ceño. Según sus estimaciones, incluso un asesino con su clase de cerrajero en rango maestro necesitaría aproximadamente 20 segundos para abrir una habitación como la armería de guerra. Desafortunadamente, su equipo no tenía un maestro cerrajero. También creía plenamente en la estimación de Minoru Win. Un ranger calificado no era solo un traficante de daños a distancia. La conciencia constante de ranger de su entorno y su juicio sobre diversas situaciones fueron sus aspectos más importantes. Aunque los estándares de combate de Minoru Win eran ligeramente más bajos que los otros miembros centrales de Zero Wing, sus habilidades de observación y juicio eran de primera categoría. Líder del gremio, no nos queda mucho tiempo, instó Gentle Snow, ya que tenían menos de 8 segundos para prepararse. Según su ubicación en el mapa, solo estaban a 2/3 del camino a la región interior del arca caída. Si no podían llegar a la región interior antes de que comenzara la actualización del sistema, cuando volvieran a iniciar sesión en el juego, llegar a esa área sería mucho más difícil. También necesitaban seleccionar una tesorería y lidiar con las trampas dentro. Shifen vaciló. En el pasado, el arca caída había sido un famoso tesoro en el dominio de Dios. Sin embargo, como las trampas de la región interior eran extremadamente peligrosas, muy pocos jugadores eran capaces de obtener ningún tesoro. Esta situación también había provocado que los diversos gremios grandes se rindieran en el arca. Sin embargo, Shifen nunca pensó que se encontraría con una armería en la región exterior. Una armería podría no significar mucho para un jugador ordinario, pero para un gremio, algunas de las armas de guerra más avanzadas eran aún más valiosas que los objetos legendarios fragmentados. Olvídalo. Nos estamos rindiendo en la región interior. Tomemos esta armería por ahora. Después de pensarlo un poco, Shifen se conformó con la armería. En este momento, Zero Wing aún carecía de fuerza general. Probablemente ni siquiera tenía el poder de defender una sola ciudad. Sin embargo, si pudieran encontrar algunas armas de guerra avanzadas aquí, podrían compensar la falta de poder de combate de Zero Wing. Mientras puedan construir y defender una ciudad adecuadamente, el valor de la ciudad excederá fácilmente el de 2 o 3 elementos legendarios fragmentados. Cola, tú y Turdledove destruirán las patrullas. No dejes que se nos acerquen. Todos los demás, busquen trampas cercanas. Fire Dance, serás responsable de abrir la puerta, Shifen ordenó apresuradamente. Entendido. Al escuchar esto, todos explotaron en acción. Las dos patrullas caídas eran similares a las que habían encontrado en la entrada. Ambos eran Greatlords de nivel 63 con 57,000,000 HP. Sin embargo, Cola y Turdledove se habían familiarizado desde hacía mucho tiempo con los patrones de ataque de la patrulla. Incluso sin el dominio polar de 9 estrellas, eran capaces de tratar con los Greatlords. Al mismo tiempo, Fire Dance comenzó a abrir la puerta de la armería. Como una de las habitaciones secretas del arca caída, el tiempo que llevó desbloquear la armería fue secundario. La cuestión crucial era que el método de desbloqueo extremadamente complejo. Uno tendría que comenzar el proceso nuevamente si cometieran un solo error. Solo después de quitar las diferentes cerraduras, uno podría finalmente abrir la habitación secreta. El tiempo pasó rápido. Después de un minuto, Fire Dance estaba solo a la mitad de las cerraduras de la puerta. Líder del gremio, se acercan 2 patrullas más. Anunció Minoru Win con ansiedad. Si solo hubiera 3 patrullas caídas, su equipo podría, más o menos, manejarlo. 4, sin embargo, sería un problema. En cuanto a tratar de matar a las patrullas, eso sería considerablemente tonto. Las formas de vida especiales eran existencias inmortales. Incluso después de gastar mucho tiempo y esfuerzo, lo máximo que sacarían del esfuerzo fue algo de exp. Después de 10 minutos, las patrullas caídas volverían a ponerse de pie y listas para pelear una vez más.
Además, con cada resurrección, las patrullas caídas se volverían más fuertes. Solo un loco intentaría matarlos. Wumian, vendrás conmigo. Una vez que Fire termine de abrir la puerta, entra corriendo a la habitación. Recuerda, no toques nada dentro. Ordenó Shifen. Luego se lanzó hacia las dos nuevas patrullas caídas con Ie Wumian. Shifen no intentaría enfrentarse directamente a una de las patrullas caídas. En cambio, activó el aura de la tierra mientras desviaba los ataques de la patrulla. De esta manera, no solo podría reducir el daño que recibió, sino que también podría aliviar la carga sobre los curanderos del equipo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, un fuerte rugido resonó desde un corredor distante. El rugido enojado reverberó a través del espacioso corredor. ¡Ya! La expresión de Shifen se oscureció. Los monstruos abisales se habían despertado mucho antes de lo que había previsto. Si estos monstruos descubrieran sus equipos, ninguno de ellos saldría vivo de aquí. El equipo de Shifen no fue el único que escuchó el rugido. Los miembros de la fiesta del té de medianoche, que esperaron afuera del arca caída en silencio, también escucharon el rugido ensordecedor. Black Flame realmente no mintió. Brezewine no pudo evitar celebrar internamente cuando escuchó este rugido. El hecho de que este rugido sea tan profundo y pueda llegar hasta aquí significa que este monstruo debería ser al menos un rango mítico. Afortunadamente, habían hecho el intercambio con Shifen. De lo contrario, incluso si hubieran activado el arca caída por sí mismos después de obtener sus clases de tier, nivel 2, no tendrían forma de completar su búsqueda. La diferencia entre la fuerza de los monstruos míticos y la de los Grand Lords era simplemente demasiado grande. Incluso si todo su equipo alcanzara el tier, nivel 2, no era probable que pudieran derrotar a un monstruo mítico del mismo nivel, y mucho menos a un monstruo mítico de un nivel superior. Los otros miembros del equipo asintieron de acuerdo. A pesar de Darkward y las opiniones de otras personas sobre Shifen, tuvieron que admitir que Shifen los había ayudado enormemente. Mientras tanto, antes de la armería del arca caída, Fire Dance finalmente abrió la puerta de la habitación secreta. Líder del gremio, la puerta está abierta. Bueno. Ustedes vayan primero. Cola, comienza a moverte lentamente hacia armería. Abrir la puerta bien cerrada fue sin duda una buena noticia para Shifen. Inmediatamente, hizo que todos se retiraran hacia la armería. Cuando Shifen y los demás llegaron a la entrada de la armería, Shifen, Cola y los otros MT sintieron que sus cuerpos se volvían pesados. Era como si hubieran estado sumergidos en el lodo. Fue extremadamente difícil moverse. No está bien. Esos monstruos han llegado. Entra, rápido. Shifen entró en pánico. Inmediatamente, activó el poder del dragón celestial y recuperó su habilidad para moverse. Luego sacó un pergamino mágico azul aguamarina de su bolso. Este pergamino mágico no era otro que su único pergamino mágico de nivel 4 restante. El área en la que se encontraban no era particularmente grande, pero entendió lo poderosos que eran esos monstruos. Cualquier jugador que mataran los monstruos abisales no saldría con solo un nivel perdido. Si ese fuera el caso, los jugadores en el pasado no habrían renunciado a los tesoros del Fallen Ark tan fácilmente. Más bien, esos monstruos abisales extraerían las almas inmortales de los jugadores que mataron. Los jugadores no solo perderían 2 o 3 niveles, sino que tampoco podrían iniciar sesión en el juego durante más de 10 días. ¿Humanos? ¿Esas almas, personas bendecidas por el cielo? Maravilloso. Ha pasado tanto tiempo desde que probé un alma inmortal. Cuando Cola y los demás se apresuraron en la armería, una voz fría llegó a sus oídos, haciéndolos temblar de miedo. De repente, como si las patrullas caídas hubieran sido atacadas, el equipo observó a los grandes lores volar hacia las paredes del corredor, sus poderosos cuerpos metálicos aplastados como un espécimen bajo un microscopio. Aparte de Shifen, ninguno de los jugadores podía moverse. ¿Por qué es un monstruo tan poderoso ella? El poder del monstruo abisal superó con creces a Gentle Snow y al resto de las expectativas del equipo. Antes de que el monstruo se mostrara, ya había aplanado a las 4 patrullas caídas en panqueques. Se habían convertido en peces en una tabla de cortar. Capítulo 1129. Saqueando la armería. Efectivamente, un dominio completo es realmente poderoso. Shifen estaba un poco aturdido. Los monstruos abisales del arca caída eran mucho más fuertes de lo que había imaginado. No era de extrañar por qué las diversas superpotencias del dominio de Dios no habían sido rival para estos monstruos en el pasado.
Esta fue definitivamente la primera vez que Shifen se encontró con un monstruo mítico que manejaba un dominio completo. En general, solo los PNJ de nivel 4 podrían usar uno. Este fue también el factor que proporcionó a los PNJ de nivel 4 el poder de enfrentar monstruos míticos de nivel 4. En este momento, a pesar de haber activado el poder del dragón celestial, apenas podía mover su cuerpo. Sus articulaciones incluso crujieron cuando se movió. ¿Oh? ¿Alguien todavía puede moverse? Cuando Shifen se movió, una voz fría y profunda resonó en la mente de todos. Cuando los miembros del equipo levantaron la cabeza, descubrieron que una criatura humanoide, de aproximadamente 4 metros de altura y cubierta de escamas, había aparecido repentinamente ante ellos. La criatura tenía 2 brazos en forma de cuchilla y ojos carmesí que eran tan grandes como el puño de un humano común. 2 juegos de alas negro azabache también se extendían desde la espalda de la criatura. Señor devorador de almas, criatura oscura, mítica debilitada, nivel 67 HP 210, 000-210, 000-000. Todos los jugadores jadearon cuando vieron a esta criatura. A pesar de estar debilitada, la criatura seguía siendo un monstruo mítico. Además, el equipo se desesperó al ver su HP. Incluso un equipo de 1,000 expertos sería carne de cañón contra este monstruo, mucho menos un equipo de 20 hombres. Estamos condenados. Mientras Aqua Rose observaba al señor devorador de almas gradualmente acercarse a ellos, ya podía ver la muerte instantánea de ella y sus compañeros en su mente. Sin embargo, Aqua Rose todavía no sabía que ningún jugador que mataran los antiguos monstruos abisales del Arca Caída no se saldría con la suya al perder un solo nivel. ¡Qué pequeño tipo interesante! Es una pena que tu lucha sea inútil. Solo conviértete en el alimento de mi alma obedientemente, dijo el señor de los comedores de almas mientras abría su feroz boca. Ya no podía esperar para devorar a estos jugadores. Cuando 30 yardas separaron al equipo del Sulea Taylor, Shifen finalmente terminó de cantar el último verso del encantamiento en su corazón. Desenvolvió abruptamente el pergamino mágico azul oscuro en sus manos. La resistencia inútil solo aumentará tu dolor y desesperación. El Lord Devorador de Almas ya había notado el pergamino mágico de nivel 4 en las manos de Shifen. Sin embargo, no tuvo en cuenta el objeto porque era completamente capaz de lidiar con cualquier hechizo de nivel 4. Si se tratara de un pergamino mágico de nivel 5, podría estar nervioso. Sin embargo, tales rollos mágicos incluso habían sido extremadamente raros durante la antigua Ara, sin mencionar la era actual. ¿Oh, en serio? Shifen sonrió levemente. Inmediatamente, una matriz mágica azul aguamarina se formó bajo los pies de Shifen. Después de lo cual, con Shifen como centro, una débil barrera azul se expandió hacia afuera. Maldición de nivel 4, límite de agua. Butter Boundary no era una maldición de tipo ataque. Más bien, fue una maldición defensiva. Decurse fue incluso capaz de bloquear ataques de nivel 5. Era una especie de defensa absoluta. La maldición tenía un radio de 20 yardas y una duración de 30 segundos. Después de que se formó Butter Boundary, los miembros de Zero Wing sintieron que la presión se disipaba al recuperar su libertad de movimiento. Maldita sea. La expresión del Lord Suleater se torció cuando se formó el límite de agua. Luego comenzó a asaltar la barrera. Boom, 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 el Suleater Lord fue tan rápido que incluso Shifen apenas podía ver sus movimientos. Los corazones de todos latían con fuerza cuando una serie de expresiones resonó en todo el Arca Caída. Estaban aterrorizados de que el señor de los comedores de almas atravesara la barrera celeste, aparentemente endeble. Después de mirar la fluctuante barrera azul, Shifen desvió su atención del señor de los comedores de almas mientras ordenaba. Muy bien, muévete. No nos queda mucho tiempo. Como una maldición defensiva de nivel 4, Butter Boundary podría resistir los ataques del Suleater Lord, incluso si estuviera en su apogeo. Sin embargo, el rey de la tribu Suleater no tendría problemas para romper la barrera. Desafortunadamente, ese tipo de existencia, que era tan poderosa como los dioses, no estaba en el arca actual. Después de lo cual, el Suleater Lord solo podía mirar impotente mientras Shifen guiaba a su equipo a la armería. Después de entrar en la armería, Shifen se dio la vuelta y cerró la puerta, e inmediatamente la cerró. Líder del gremio, ese monstruo no puede entrar aquí, ¿verdad? Preguntó Violet Cloud preocupada al recordar lo poderoso que era el devorador de almas. Relajarse. Este es el Arca Caída, una de las armas finales que los dioses crearon.
Las runas divinas fortalecen el interior del arca. Incluso un rey devorador de almas tendría dificultades para destruir el interior del arca, sin mencionar a un señor devorador de almas, dijo Shifen con indiferencia. Sus compañeros no pudieron evitar soltar un suspiro de alivio cuando escucharon la tranquilidad de Shifen. Ahora que se ha abordado el peligro, Fuego, tú y Flying desactivarán las trampas dentro de la armería. Todos los demás, muévanse con cuidado. Ordenó Shifen. Mirando la hora, descubrió que tenían alrededor de 6 minutos antes de que tuvieran que cerrar la sesión del juego. Si no podían eliminar las trampas dentro de la armería durante estos 6 minutos, para cuando volvieran a iniciar sesión en el juego, estas trampas serían mucho más difíciles de desactivar. Al escuchar esto, Fire Dance y Flying Shadow inmediatamente entraron en acción. En cuanto al resto del equipo, dejaron que sus miradas vagaran por la armería. Por un momento quedaron estupefactos. La armería era un tesoro masivo. Había una variedad de herramientas en exhibición, y cada una era extremadamente tentadora. Líder del gremio, mira hacia allá. Cañones de pulso de maná. Incluso son de rango intermedio. Durante la guerra contra la Alianza Estelar, Shifen había gastado 20,000 de oro para comprar un cañón básico de pulso de maná. Un solo ataque del cañón podría rivalizar con el poder de un hechizo de destrucción a gran escala de nivel 4. Además, el cañón tenía un alcance de 15,000 yardas y un radio de 200 yardas. Desafortunadamente, el cañón era muy costoso de usar, ya que cada disparo requería 1,000 cristales mágicos. Además, tuvo un largo enfriamiento de alrededor de 3 a 4 minutos. Mientras tanto, al leer la información del cañón intermedio de Mana Pulse, el equipo descubrió que era aún más impresionante de lo que habían pensado. Aunque su ataque fue aproximadamente tan poderoso como un hechizo de destrucción de nivel 4, tenía un alcance de 20,000 yardas y un radio de 500 yardas. Cuesta 2000 cristales mágicos disparar una sola ronda y, de manera similar, tuvo un tiempo de reutilización de alrededor de 3 a 4 minutos. La diferencia entre un radio de 200 yardas y 500 yardas fue simplemente escandalosa. Además, esta armería en realidad tenía 2 cañones de pulso de maná intermedios. Si Zerowin hubiera tenido estos 2 cañones y un número suficiente de cristales mágicos durante su batalla contra Blackwater, ganar la guerra hubiera sido mucho más fácil. Sin embargo, en lugar del cañón de pulso de maná, la mirada de Shifen se detuvo en un automóvil mágico de acero. Estaba bastante familiarizado con este artículo. Arreglo mágico defensivo de tipo movimiento. Aunque solo era una matriz mágica defensiva básica, podía moverse libremente incluso después de activarse. En el pasado, los grandes gremios lo trataban como una fortaleza móvil. Mientras esta matriz mágica tuviera suficiente maná, podría bloquear todos los ataques de tier, nivel 3 e inferiores. Mientras tanto, su radio máximo podría cubrir una ciudad básica completa. Además de los cañones de pulso de maná y la matriz mágica defensiva de tipo movimiento, había una gran cantidad de bombas de pulso de maná básicas. Cada bomba poseía el poder de un hechizo de tier, nivel 3 y tenía un radio de 25 yardas. Podrían lanzarse hasta un máximo de 50 yardas. Eran increíblemente adecuados para jugadores individuales. Para los jugadores actuales, estas bombas de pulso de maná eran armas piadosas en las batallas grupales, ya que una sola bomba podría destruir a todos los jugadores en un radio de 25 yardas. En realidad había más de 1000 de esas bombas. Shifen nunca había imaginado que una sola armería contendría una cosecha tan grande. Con estos elementos, la cuestión de la defensa de su futura ciudad quedó prácticamente resuelta. Los segundos pasaron, luego los minutos. Cuando solo faltaban 2 minutos para que comenzara la actualización del sistema, Fire Dance y Flying Shadow habían desactivado el 90% de las trampas de la armería. Solo quedaba una trampa colocada alrededor de un altar de piedra. Líder del gremio, esta trampa es demasiado compleja. Incluso no puedo desactivarlo. Fire Dance exclamó mientras examinaba la trampa frente a ella. ¿Incluso no puedes desactivarlo? Shifen estaba sorprendido. Todavía estaban en la región exterior del arca. Con Fire Dance siendo un desactivador de trampas avanzado, ella debería ser capaz de lidiar con cada trampa aquí. Era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, el hecho de que Fire Dance no pudo desactivar la trampa decía mucho sobre el valor del altar piedra. Como el tiempo se acababa, Shifen inmediatamente retiró el corazón de Icarus de su cuello y se lo pasó a Fire Dance.
Danza del Fuego quedó momentáneamente aturdida cuando vio el corazón de Ícaro. Nunca había esperado que existiera un objeto épico tan poderoso. Prisa. Usa esto para desactivar la trampa. Shifen instruyó. Trap Disabler era una clase de estilo de vida similar a la clase Appraiser. Sin embargo, no era una clase particularmente popular. La clase Asesino poseía una bonificación de talento que les permitía nivelar clases de estilo de vida como Cerrajero y Desactivador de trampas con mucha más facilidad. Con la orden de Shifen, Fire Dance recuperó su ingenio y activó la bendición de Dios, mejorando su clase de Desactivador de trampas al rango de Maestro. Inmediatamente, Fire Dance comenzó a desactivar la trampa en el altar de piedra. Sin embargo, esta trampa requeriría un tiempo considerablemente largo para deshabilitarse. Rápido. No nos queda mucho tiempo. La ansiedad de Shifen aumentó cuando vio que solo quedaban 30 segundos. Si Fire Dance falla, la próxima vez que inicien sesión en el juego, la consecuencia no se limitará a un poco de tiempo perdido. Fire Dance también se desesperó. Su mente se centró como nunca antes mientras desataba frenéticamente los mecanismos de la trampa, uno tras otro. Solo quedaban 10 segundos. 5 segundos. 3 segundos. Está desactivado. Fire Dance finalmente desactivó la trampa con solo 2 segundos restantes, y no pudo evitar suspirar de alivio por su éxito. Después de lo cual, la visión de todos se desvaneció a negro cuando fueron enviados a sus espacios de descanso sin conexión de dominio de Dios individuales. Capítulo 1130. Talento. Dentro del espacio de descanso sin conexión, Shifen abrió lentamente los ojos. Con esto, todo lo que tenemos que hacer es esperar a que finalice la actualización del sistema y volver a iniciar sesión en el juego. Shifen no pudo evitar su creciente entusiasmo cuando pensó en el altar de piedra. Incluso los cañones de pulso de maná intermedios solo habían sido protegidos por trampas avanzadas. Lo que sea que Master Traps haya protegido definitivamente almacenó tesoros mucho más valiosos. Shifen desvió su mirada hacia la interfaz del sistema que se mostraba ante él. La interfaz mostró 14 horas y 40 minutos antes de que se completara la actualización del sistema. A partir de esto, Shifen podría decir que cambios significativos sacudirían el dominio de Dios. Una actualización del sistema de casi 15 horas de duración, es aproximadamente la misma duración que cuando el Arca Caída se había activado en el pasado. Shifen no pudo evitar recordar información detallada sobre la actualización del sistema en el pasado. Cada vez que el dominio de Dios se somete a una actualización del sistema, más o menos, cambia la ruta de desarrollo de los gremios. Por ejemplo, las pocas actualizaciones anteriores del sistema habían aumentado gradualmente la importancia de las clases de estilo de vida en los diversos ojos de los grandes gremios. El gremio incluso había comenzado a invertir una cantidad significativa de recursos para nutrir sus clases de estilo de vida. Del mismo modo, la actualización del sistema esta vez cambiaría el dominio de Dios una vez más. Había muchas clases de estilo de vida en el dominio de Dios. No se limitaban a falsificadores, ingenieros, alquimistas, encantadores, peleteros, sastres, cocineros y demás. Hubo muchas otras clases de estilo de vida a las que los jugadores no prestaron mucha atención, como diviners, architects, appraisers, fraudsters, cultivators, tamers, scholars, magicians, locksmiths y otras subclases menores. Esta última actualización aumentaría gradualmente la importancia de estas subclases menores en el juego. Antes de que se perfeccionaran los mecanismos de trampa en el dominio de Dios, los jugadores aventureros que exploraban los campos podían sobrevivir financieramente en el juego con relativa facilidad. En el campo, su principal problema cuando encontraron tesoros fueron los monstruos guardianes. Raramente un jugador prestaría atención a las trampas que protegen el tesoro. Esto se debió a las dos únicas posibilidades cuando uno intentó desactivar una trampa. La primera fue que la trampa podía desactivarse, aunque el tiempo requerido dependía del jugador. La otra posibilidad era que la trampa no se pudiera desactivar. Uno no recibiría ningún tipo de castigo por no deshabilitar una trampa. Como resultado, los jugadores rara vez prestaron mucha atención a la clase Trap Disabler. Sin embargo, después de esta actualización del sistema, ocurriría un tercer resultado. Una trampa podría deshabilitarse, pero el fracaso conllevaba un riesgo. Si uno no logra deshabilitar una trampa, activaría la trampa en sí. Las fortalezas de la trampa variaron. Si los jugadores activaron una trampa más débil, podrían retener sus vidas.
Incluso en caso de muerte, los jugadores solo sufrirían las penas de muerte normales. Sin embargo, para trampas más fuertes, los jugadores podrían tener que pagar más de un nivel por su fracaso. Otro ejemplo fue la subclase Magician, una de las subclases menores que Shifen había aprendido. El papel de un mago era producir artículos como Magic Scrolls y Magic Arrays. Aunque la subclase de Magician no era tan importante como la subclase de Forger, era una de las subclases esenciales en el dominio de Dios. Además, a medida que la subclase aumentara su rango, serviría para un propósito mayor. Debido a la creciente importancia de las diversas subclases menores, los gremios grandes comenzaron a cultivar estas subclases para ayudar al desarrollo de sus gremios. Parece que tendré que conseguir que Melancholic comience a recolectar Purple Dew y Five Colored Flowers una vez que vuelva a iniciar sesión. Después de pensarlo un poco, Shifen decidió comenzar a nutrir a un grupo de jugadores con subclases menores. Las subclases menores no fueron tan difíciles de mejorar como las subclases principales. No hubo necesidad de gastar un gran stock de materiales para prueba y error. Uno simplemente necesitaba alcanzar un cierto estándar técnico para ascender de rango. Tome la subclase Magician por ejemplo. Si un jugador produjera una matriz mágica básica, se convertiría en un mago básico. Si produjeran una matriz mágica intermedia, se convertirían en magos intermedios. No hubo necesidad de acumular una gran cantidad de puntos de competencia. La promoción solo dependía de las habilidades técnicas de un jugador. Sin embargo, si bien no hubo restricciones para el aprendizaje de subclases menores, ya que los jugadores podían aprender más de 10 subclases menores, debido al talento personal, no todos podían nivelar una subclase a rango intermedio o avanzado, y mucho menos al rango maestro. Debido a esto, los jugadores deben aprender solo las subclases menores en las que son competentes si desean avanzar a etapas más altas en el juego. Sin embargo, ¿cómo se suponía que un jugador debía determinar en qué subclase menor eran competentes? En el pasado, la forma más popular de probar sus habilidades era la poción de talento. Mientras los jugadores bebieran la poción de talento, el sistema proporcionaría una serie de pruebas. Después de completar estas pruebas, el sistema notificaría a los jugadores sobre la subclase para la que eran más adecuados. De esta forma, los jugadores no tendrían que perder el tiempo investigando si eran aptos para una determinada subclase o no. Por supuesto, si a los jugadores les gustara una subclase particular, podrían aprenderla independientemente de si tenían el talento. Simplemente no podrían avanzar rápidamente. Mientras tanto, los materiales principales para la elaboración de la poción de talento fueron Purple Dew y Five Colored Flower. Shifen también sabía dónde encontrar la receta. Mientras fue allí para moler, no debería tener problemas para obtener algunas copias. Después de que Shifen terminó de planificar su desarrollo, decidió descansar en el espacio virtual. Solo a las 7 de la mañana salió de su cabina virtual de juegos. Después de que Shifen terminó el desayuno e hizo algunos ejercicios ligeros, antes de irse a ver a los nuevos miembros internos de Zero Win en el dojo, notó a su asistente femenina, que actualmente vestía ropa de trabajo negra, esperándolo en la entrada de la sala. Instructor en jefe, el presidente Xiao tiene un asunto extremadamente importante que desea discutir con usted. Él está esperando en la oficina del presidente en este momento, informó Liang Jing mientras caminaba hacia Shifen, que vestía ropa deportiva azul. Lo tengo. Shifen asintió. En realidad, incluso si Xiao Yu no hubiera venido a buscarlo, probablemente habría buscado al hombre en los próximos días. Durante su expansión anterior del taller Zero Win, había reclutado a muchas personas con talento. Todas estas personas eran mucho más fuertes que los jugadores independientes que había reclutado en el dominio de Dios. Aunque sus niveles en el juego todavía eran bastante bajos, sus estándares de combate ya eran jugadores de élite ordinarios más altos. Además, él y Lei Bao normalmente entrenaron a estos nuevos reclutas. Era solo cuestión de tiempo antes de que pudieran despejar el cuarto piso de la torre de prueba. Una vez que estas personas llegaran al quinto piso, se convertirían en expertos a los ojos de los jugadores comunes. Si pudieran llegar a la última etapa del quinto piso, incluso los grandes gremios los tratarían como expertos. Sin embargo, Shifen no estaba buscando expertos comunes. Quería expertos superiores capaces de cambiar el rumbo de la guerra por sí mismos. Fue extremadamente difícil nutrir a tales expertos superiores.
Primero, necesitaba una cantidad suficiente de recursos, como el fluido de nutrientes de rango S. Sin embargo, Shifen no tenía las conexiones que necesitaba para ganar una gran cantidad. Afortunadamente, Xiao Yu lo hizo. El piso 51 de la Torre Big Dipper. Este piso estaba reservado específicamente para el presidente del grupo Big Dipper. También era el piso más alto de la Torre Big Dipper. Desde el pasillo, podían ver la totalidad de la ciudad de Jinai a través de las paredes de vidrio. Muy pocas personas en la ciudad de Jinai fueron invitadas a este piso. Incluso Liang Jin, el asistente principal del presidente Xiao, nunca había pisado este piso. En general, esperaba al presidente en el piso 50. Mientras Liang Jin seguía a Shifeng a la oficina del presidente, suspiró con tristeza mientras miraba la espalda de Shifeng. Si no fuera por el director Xiao que le permite traer a Shifeng aquí, nunca habría tenido la oportunidad de ver este piso. Cuando Liang Jin abrió las puertas de la oficina del presidente, una oficina del tamaño de una cancha de baloncesto apareció ante sus ojos. 3 personas se sentaron ante las ventanas francesas de la habitación. Shifeng estaba familiarizado con los 3. Uno de ellos era Xiao Yu. Otro era Gan Xingten, el hombre calvo que Fire Dance había derrotado por completo, y el último Xie Qiwen, el joven apuesto con un cuerpo tan robusto como el de Lei Bao, conocido como el genio de la lucha del dojo Tigre Blanco. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para leer los de PDFs de nuestras novelas. Fin del capítulo.